Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo realizar paso a paso el cálculo para losas de hormigón armado. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que hay en principio dos tipos de losas que van a depender de cómo se distribuyan sus armaduras principales, ¿sí? Por un lado vamos a tener las losas unidireccionales, cuya armadura principal va a estar distribuida en una única dirección, mientras que van a tener una armadura simplemente de repartición para ayudar a distribuir de forma más prolija, más cómoda las cargas. Este tipo de losas suelen caracterizarse por ser más bien rectangulares, ¿sí? Suelen tener alguna distancia así y mucho más rectangular. Y la armadura principal se ubica siempre en la dirección del lado más corto. Eso quiere decir que va a tener acá la armadura principal, que es la que va a hacer todo el esfuerzo, mientras que va a tener alguna armadura secundaria en la otra dirección que solo va a ayudar a distribuir las cargas, ¿sí? Como la armadura principal va a estar en esta dirección absorbiendo los esfuerzos, estos que se ven acá con línea punteada, vamos a necesitar una viga en cada uno de estos costados, en los lados más largos, pero no así en los lados cortos. Es decir, yo si acá pusiera una viga, no cumpliría ninguna función, al igual que tampoco cumpliría una función del otro lado, ¿sí? Porque no estarían soportando cargas verdaderas, ya que la losa no las estaría dirigiendo hacia esos lugares. Este es el caso típico de las losas prefabricadas, las que se arman con viguetas y bloques de EPS o bloques cerámicos, de losas alivianadas en general, así como también de entrepisos realizados de madera o de acero. Son estos casos donde tenemos dos vigas principales en el lado más largo y en el lado más corto se distribuyen las armaduras principales o los nervios, bueno, según el caso. Por otro lado, tenemos losas cruzadas o bidireccionales. Eso quiere decir que la armadura principal se cruza o bien que va en dos direcciones. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cruzadas o bidireccionales. Este tipo de losas son más bien cuadradas y tienen deformaciones en ambas direcciones. Por ese motivo no tiene armadura de repartición, sino que ambas armaduras son principales. En este caso necesitamos sí o sí que haya una viga en cada borde, ¿sí? Recuerden que en la anterior, en los bordes más cortos no teníamos vigas. En este caso tenemos vigas en los cuatro bordes. ¿Por qué? Porque la losa va a descargar su peso en cada una de estas vigas, ¿sí? Este simbolito que nosotros le ponemos, si yo le pusiera unas flechitas, me está diciendo hacia dónde dirige la carga la losa. El símbolo va sin flechita, pero es una ayuda a memoria que puede ayudarnos. Si yo acá digo que va en una dirección y que las cargas van en estas dos direcciones, quiere decir que no necesito estas vigas de los costados, ¿ok? En este caso va para las cuatro direcciones, necesito cuatro vigas, sí o sí. Bueno, ¿cómo sé si es cruzada o unidireccional? Haciendo esta cuentita de acá. Yo hago siempre la luz mayor dividido la luz menor. Y si el resultado es menor a 2, la losa va a ser cruzada. Si el resultado es igual o mayor que 2, la losa va a ser unidireccional. En este ejemplo de acá, fíjense que dice que tiene 4 por 3. Entonces la luz mayor es 4 metros, la luz menor son 3 metros. Esa cuenta me va a dar 1,33, ¿sí? Metro con metro se va. Este número es menor que 2, por lo tanto la losa es cruzada, ¿sí? Y se representa con este simbolito. En este caso del anterior, fíjense que tiene 6,5, la luz mayor, 6,5 metros, dividido 3 metros. Y esto claramente ya me da mayor a 2, ¿sí? 6 sobre 3 es igual a 2. Esto es 6,5, o sea que sí o sí va a ser mayor. Esto es 2, perdón, 2,1, me sobran 2, 6, 6, 6, etc. Claramente mayor a 2, por ese motivo es unidireccional, ¿sí? Bueno, esto es como si fuera un paso preliminar, un paso cero. Saber cuál es la dirección de las losas, por un lado, es decir, cómo se van a distribuir las armaduras. Y la segunda parte, la parte A es la dirección, la parte B es saber si las losas son continuas.
Las losas continuas son losas que colaboran entre sí. Nosotros tenemos que recordar que el hormigón armado es un material monolítico, lo cual quiere decir que se comporta como un único material, no se diferencia lo que es el cemento de las piedras del acero. Y además, cuando hacemos una obra, nosotros realizamos todo el encofrado, llamamos al camión y rellenamos todo de una sola vez. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar rellenando columnas, vigas, losas, todo al mismo tiempo. Por lo tanto, en ese relleno y en esa construcción real, no va a haber una distinción clara entre esta losa y esta otra. Lo cual quiere decir que ambas losas van a trabajar en colaboración, van a estar en conjunto trabajando. Ese caso se llama losas continuas. Bueno, que las vigas sean continuas quiere decir que, como acabo de decir, van a estar colaborando y van a estar haciendo ciertos esfuerzos en conjunto, ¿sí? En este caso vemos los diagramas de momentos flectores. Fíjense que si yo considerara las losas por separado, cada una tendría un momento máximo y ya, pero cuando yo considero que las losas son continuas, ocurre un momento de empotramiento, un momento que se va hacia arriba. Esto es porque justamente están colaborando y ambas realizan un esfuerzo común en esa unión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas las losas van a ser continuas a pesar de que estén una al lado de la otra. Lo primero que hay que tener en cuenta necesariamente es que vayan en la misma dirección, es decir, que sus armaduras principales estén orientadas hacia el mismo lugar. Ese es un primer gran paso. Entonces, fíjense que esta armadura principal va en esta dirección, esta otra también va exactamente la misma. Por ese motivo, podríamos considerar que son losas continuas. Ahora, si yo tuviese acá una losa que va en esta dirección y acá otra losa más chiquita cruzada, fíjense que la armadura principal de esta viene en esta dirección, pero la de esta no, la del otro lado no. Por lo tanto, acá no hay continuidad. Ese es un primer factor a tener en cuenta. Y el siguiente está relacionado con las luces, ¿sí? Y para eso vamos a ver esta explicación que hay acá a continuación. Cuando las luces son muy parecidas, la de las losas, es decir, por ejemplo, acá tenemos 4 metros y 3 metros, es muy parecido, vamos a considerar que hay continuidad. Pero cuando la losa tiene mucha diferencia, cuando hay una losa que es más grande y otra que es más chica, hay que verificar la continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que la losa más chica realice un esfuerzo para el cual no está preparada. Entonces hay que verificar esa continuidad. ¿Cómo se verifica esa continuidad? Esta verificación se puede realizar también cuando las luces son muy parecidas, ¿sí? O sea, se puede hacer siempre. Básicamente, la luz menor, la luz que sea más chica de las losas, tiene que ser mayor al 75% de la luz grande. Hay muchos casos, va a depender del caso, y se los voy a explicar a continuación. Fíjense, en primer lugar, y quiero que lo entiendan de esta manera, la losa chica siempre va a ser continua, siempre va a estar empotrada en la losa más grande, ¿sí? Hagan de cuenta que las losas son hermanas. La hermanita menor siempre va a buscar el apoyo de la hermana más grande y la hermana más grande siempre va a ayudarla y siempre va a colaborarla. Pero la hermana menor no siempre puede colaborar, no siempre puede hacer el esfuerzo, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las losas. Entonces, fíjense acá, tenemos un caso muy particular, ¿no? El lado que se apoya es completamente el mismo lado, ¿sí? Tenemos todo este lado apoyándose acá, todo este lado apoyándose acá. Bueno, pero la losa en el otro sentido, la luz en el otro sentido, hay una que es mucho más grande. Entonces, la losa chica siempre va a estar empotrada. La losa chica siempre la vamos a considerar empotrada. La losa grande va a depender de esta cuenta, ¿sí? Fíjense, luz grande, luz chica. Si se cumple que la luz chica es mayor al 75% de la grande, entonces la vamos a considerar empotrada. En cambio, si esta cuenta de acá no se verifica, entonces no va a estar empotrada. ¿Qué pasa si la losa está una parte apoyada y la otra parte no? ¿Sí? En ese caso, fíjense, no importa, incluso las losas pueden tener la misma luz. Esperen que ahí me zarpé.
pueden tener de ancho la misma luz. Esta de acá, la que comparamos antes, puede ser la misma. Pero no nos interesa esa luz ahora. La que nos interesa es la que va en el otro lado, porque hay una partecita que sobresale. En ese caso, esta va a ser la luz grande, la que sobresale, y la otra va a ser la luz chica. La menor siempre va a estar empotrada, la mayor va a depender de esta cuenta de acá. Si esta cuenta se verifica, vamos a considerar el lado completo empotrado, por más que haya un pedacito que no. Si esta cuenta no se verifica, entonces no vamos a considerar esa losa como empotrada. Todo esto es para facilitar después los cálculos, pero además de facilitar los cálculos, es para poder disminuir lo máximo posible los costos. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que en lo que es el consumo del hormigón, las losas se llevan el mayor porcentaje de hormigón y además se llevan el mayor porcentaje del presupuesto destinado a las estructuras, más del 50%. Si las losas son cruzadas, se reduce muchísimo el consumo de hormigón, ya que las losas cruzadas suelen ser mucho más finitas, de menor espesor que las losas unidireccionales. Por otro lado, si las losas son continuas, como colaboran entre sí, también se reduce la armadura, el acero que se va a utilizar. Por lo tanto, a nosotros nos conviene, a pesar de las cuentas, tener estructuras con losas cruzadas y que además sean continuas dentro de lo que sea posible. Algunas personas pueden decir, bueno, pero cuando yo hago losas cruzadas tengo más cantidad de vigas. Es cierto, pero las vigas no consumen tanto hormigón ni tanto presupuesto. Se reduce muchísimo el consumo. Entonces conviene tener mayor cantidad de vigas siempre que las losas sean, insisto, cruzadas y dentro de lo posible que se asegure la continuidad o el empotramiento mutuo entre las losas. Bueno, otros casos, ¿sí? Estos eran casos muy probables que aparezcan en alguno de sus proyectos. Otros casos que tenemos son losas unidireccionales con losas cruzadas, ¿sí? En este caso, estas dos losas cruzadas tienen luces muy parecidas, entonces son continuas. De hecho, acá faltaría el dibujito de esta, que sería hacia acá abajo y hacia acá al costado. Y la losa cruzada con la losa unidireccional son continuas porque estas luces son muy parecidas, pero en todo caso siempre habría que hacer la verificación, ¿sí? Supongamos que tenemos acá la losa cruzada y acá la losa unidireccional, que es un poco más ancha. Bueno, se verifica. Esta va a ser la luz chica, esta otra va a ser la luz grande. Bueno, y ya sabemos que la luz chica tiene que ser mayor al 0,75 de la luz grande. Lo mismo con esta de acá. Supongamos que acá tengo otra losa más que es cruzada. Bueno, verifico, esta es la luz grande y esta de acá abajo es la luz chica. Como esta sería la losa más chiquita de todas, esta losa sí va a estar empotrada hacia la derecha y hacia arriba. El empotramiento de las losas grandes va a depender de esta cuenta de acá. Bueno, otro caso también distinto es cuando tenemos un voladizo. El voladizo absolutamente siempre va a estar empotrado, ¿sí? El que sea voladizo quiere decir que la viga está acá y es la que soporta todo el esfuerzo. No hay vigas ni en este costado, ni en este costado, ni en este de acá. Cuando tenemos voladizo, el voladizo está empotrado, la losa de la derecha no se considera en ningún momento ni continua ni empotrada hacia acá. Esto no lo hagan, está mal. De todas maneras, si hicieran la cuenta esta no verificaría de ningún modo, pero siempre vale la insistencia. Este es el caso que yo les dije antes, una losa cruzada con una continua. Fíjense que la cruzada va en dirección horizontal, mientras que la unidireccional va en dirección vertical. Es decir, las flechas, fíjense que van en direcciones opuestas, por lo tanto no hay continuidad, ¿sí? Esto de acá no se puede considerar de ninguna manera. Y por último, hay un caso muy particular, que es este que aparece rayado a 45 grados. Cuando una losa se raya a 45 grados, quiere decir que está por debajo. ¿Qué quiere decir que está por debajo? Básicamente que nosotros, esto es como si yo estuviera haciendo un corte, ¿sí? Esta losa de acá viene por arriba, esta es una viga, esta es la otra viga. Esta losa que está a 45 grados se engancha en la viga por abajo, ¿sí?
va al revés de la otra. Por lo tanto, no puede haber continuidad de ninguna manera porque no son continuas, porque no están apoyadas en el mismo nivel. ¿Sí? ¿Cuándo se suele usar esto? Se usaba muchísimo antes para hacer el sector de los baños, porque de esa manera se asegura poder armar el baño con la pendiente que corresponda para los caños y demás. Actualmente se usa menos en esos casos, pero se puede seguir utilizando. También yo, al menos desde lo personal, le doy uso cuando hago cubiertas verdes. ¿Sí? Supongamos que yo acá tengo un dormitorio, un estar privado, y acá afuera quiero hacer una cubierta verde, suelo hacer la losa por abajo porque la cubierta verde requiere de muchas capas de componentes, entonces aumenta mucho su altura. Para que queden más o menos a niveles similares, siempre esté un poco por debajo, bueno, necesito que la losa no esté alineada con las demás. Bueno, entonces, repaso nuevamente. Paso cero del cálculo. El paso cero tenemos parte A, saber la dirección de las armaduras. Parte B, saber si las losas son continuas o no son continuas. Con eso termina el estudio preliminar, digamos, de las losas. Una vez que tenemos ese estudio hecho, vamos a empezar a calcular. Lo primero es el predimensionado. El predimensionado sirve para establecer una altura para las losas. Básicamente va a depender, en primer lugar, el cálculo que hagamos, si las losas son unidireccionales o si son cruzadas. Son cuentas diferentes. Eso en primer lugar, para que tengan en claro. La segunda cosa que tienen que tener en cuenta es la altura mínima. La altura mínima es de 9 centímetros. Esto está establecido por reglamentación, ¿sí? Por el CIRSOC 2005. Del 2005. Y con esta altura después vamos a tener también lo que es el valor de la distancia de... Bueno, ¿cómo calculamos la altura? En losas unidireccionales vamos a hacer siempre la luz menor dividido un coeficiente. Ese coeficiente va a depender del tipo de losa unidireccional que nosotros tengamos. Cuando la losa unidireccional esté totalmente aislada, quiere decir que no es continua hacia ninguno de los dos costados, el coeficiente va a ser 20. Cuando la losa tenga un voladizo a su derecha o a su izquierda, no importa, ¿no? Esto es un caso en particular. Si tiene un voladizo adjunto esta losa y es unidireccional, el coeficiente de la losa unidireccional va a ser 20 y el del voladizo va a ser 10. El voladizo se calcula como losa unidireccional siempre aparte. Bueno, y por último tenemos este caso de acá, que es que la losa sea continua con otra losa unidireccional. Si está en el medio de dos losas unidireccionales y son todas continuas, el coeficiente es 28. Si está en un borde, es decir, en un borde no es continua y en el otro borde sí, con una losa unidireccional, entonces el coeficiente va a ser 24. Hacemos la luz menor, siempre, que va a ser esta de acá, el lado más corto, dividido el coeficiente que corresponda, 10, 20, 24, 28, y eso nos va a dar la altura recomendada. Si esa altura es menor a 9 centímetros, adopto 9, por reglamentación. Si esa altura es mayor, puedo quedarme con el resultado que me haya dado o puedo adoptar un poco menos, ¿sí? Siempre después se va a verificar, por eso es un predimensionado, ¿sí? Yo puedo adoptar menor altura a la que me dé el cálculo. Supongamos que el cálculo me da 15, 16 y me parece muchísimo. Bueno, puedo adoptar menos, puedo adoptar 10, 11, 12 y después se verifica. Incluso puedo adoptar 9 y verificarlo. En el mejor de los casos me va a dar mayor sección de acero, es decir, que voy a necesitar más armadura. Pero no debería tener mayores inconvenientes. En el caso de losas cruzadas, vamos a hacer la luz mayor dividido un coeficiente. Para obtener ese coeficiente voy a usar esta tablita que está acá al costado, haciendo luz mayor dividido luz menor, que me va a dar algún número, 1, 1,3, 1,25, el que sea. Y después de eso voy a obtener el coeficiente, según el resultado. ¿Qué pasa si en vez de darme 1,13, 1,25 me da 1,2? Adopto el menor, me voy hacia la izquierda.
Me da 1,55, me voy hacia la izquierda. Siempre adopto el menor. Y con eso obtengo el coeficiente. Hago luz mayor, divido coeficiente, misma situación que antes. Si me da menor a 9, adopto 9. Si me da mayor, puedo adoptar el resultado que me dio o puedo adoptar menos. ¿Sí? Con eso no hay inconveniente. Mi recomendación es que hagan el predimensionado de todas las losas que correspondan a una misma planta, por ejemplo, planta alta, cubierta, entrepiso, primer piso, segundo piso, va a depender del proyecto que estén diseñando. Y una vez que calculen todas las losas, recién ahí adopten una única altura. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener losas a diferentes niveles, a diferentes alturas. No lo puedo hacer, ¿sí? Es prácticamente imposible de efectivizar eso dentro de la obra. Entonces, yo calculo, una losa me da 5, adopto 9. La otra me da 12, la otra me da 15, la otra me da 10. Bueno, digo, adopto todas las losas de 12, adopto todas de 15, adopto todas de 10, adopto que sean todas iguales. Una vez que adopto todas las alturas de las losas y las unifico, esto es, insisto, por planta, yo puedo tener que en el primer piso me den todas las losas de 10 y en la cubierta me den todas las losas de 9. Podría ocurrir. Una vez que adopto la misma altura para todas, calculo la distancia. La distancia es la que va a tener el acero desde su centro hasta la superficie de la losa. Eso va a ser la distancia D. ¿Cómo sé cuál es la distancia D? Haciendo la altura total menos el recubrimiento. Ustedes piensen que el verdadero esfuerzo de la losa ocurre entre el acero y la superficie. El acero absorbe la tracción y esta parte de arriba de hormigón absorbe la compresión. Entonces, ¿por qué pongo un poquito de hormigón acá abajo? Para recubrir el acero, para evitar que quede expuesto al aire o a la intemperie en general y se oxide, ¿sí? Simplemente para eso aparece ese recubrimiento. Nosotros utilizamos 2,5 por seguridad. Podría usarse 1,5, menos de eso no, ¿sí? Podrían usar 2 centímetros para que el número sea redondo, para que sea cómodo de trabajar. Podrían usar 3 centímetros por el mismo motivo. 2,5 me parece que es un número amigable, fácil de llevar a cabo. Entonces, haciendo la altura que calculamos acá, cualquiera sea el caso, menos 2,5, vamos a obtener la distancia, que es un dato clave para poder hacer el cálculo del dimensionado. El siguiente paso es el análisis de cargas. El análisis de cargas es a partir del paquete estructural, ¿sí? Esto que tenemos acá, este esquema, este detalle constructivo, es el paquete estructural. Se dibuja en escala. Yo recomiendo que la escala que utilicen sea 1 en 10 para poder graficar cómodamente. Y acá es donde se va a ver la composición del sándwich y la composición de la losa, básicamente, ¿sí? Esto que tenemos acá, faltan los fierritos, es la losa de hormigón armado. Abajo de la losa vamos a tener un cielo raso, arriba un contrapiso, una carpeta, un cerámico, un solado, un acabado, sea cual fuere. Acá lo que nos interesa particularmente es las capas, los materiales, la composición que genera peso, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que hay un film entre el contrapiso y la losa, por ejemplo, pero no nos aumenta en el peso que estamos calculando. Entonces, en este caso particular, no es de interés sumarlo, ¿sí? Es un detalle constructivo, por lo tanto hay que aclarar todo. No alcanza con poner cielo raso. Se aclara cielo raso de yeso aplicado, cielo raso de placas de yeso, cielo raso de machimbre, cielo raso de mortero de cemento, lo que fuera. Losa de hormigón armado, contrapiso de hormigón pobre, HHRP, 1, 1 octavo, 4, 8. Así con todo, ¿sí? Se aclara absolutamente todo. Y con este paquete estructural pasamos a esta tablita para poder realizar el análisis de cargas, donde vamos a poner el espesor que sale de este paquete, ¿sí? Los espesores los definimos nosotros. El de la losa es la altura, el H de losa va acá, el que calculamos antes. En todos los demás materiales va a depender, ¿sí?
Generalmente, para que sepan, el contrapiso suele ir de entre 0,06 metros, es decir, 6 centímetros, a 8 centímetros. Ese es un buen valor para un contrapiso, pero va a depender. La carpeta va de entre 1 y 2. Bueno, y después el solado va a depender y el cielo raso va a depender. Lo que tienen que tener en cuenta acá es que para entrepisos, para las losas que separan una planta de otra planta, las que no son de cubierta, las que no son balcones, las que no son azoteas, tienen que tener por reglamentación el total desde este borde hasta este otro borde, es decir, de cielo raso a solado, 20 centímetros como mínimo. Entonces nosotros tenemos que contemplar y, entre comillas, jugar con los espesores, sobre todo de la carpeta, el contrapiso y la losa, para poder llegar a esos 20 centímetros. Puede tener más, puede tener más. Tampoco está bueno zarparnos, entonces ahí es donde podemos jugar disminuyendo o aumentando un poco cada uno. El peso específico sale de tablas, donde tenemos todos los pesos específicos, y presten atención a las unidades, ¿sí? Si dice metro cúbico, si dice peso específico, peso cúbico o similar, quiere decir que ese valor va en esta columnita. Si la tabla dice carga permanente, carga muerta, carga superficial, está en metros cuadrados, quiere decir que yo acá no pongo nada y anoto directamente el resultado porque ya está calculado, ¿sí? Así que atención a la tabla. Generalmente el cielo raso, los solados ya están calculados, entonces yo tacho acá, anoto el resultado que ya está dado por tabla en esta columna, lo mismo con el cielo raso. No es siempre, depende de la composición, depende de los materiales. Para la carpeta, para el contrapiso, para la losa, busco en tabla los valores y siempre voy a multiplicar espesor por peso específico y voy a anotar el resultado acá. Esto es espesor por peso específico. Espesor por peso específico, multiplicando estos. La carga muerta de, o la carga permanente total de todo esto, va a ser la suma de todos estos renglones. Cuando yo sume todo esto, voy a obtener mi carga muerta. ¿Sí? ¿Por qué se llama carga muerta o carga permanente? Porque es la carga que va a tener que soportar siempre la losa, indistintamente de su destino, indistintamente de quién la transite, indistintamente de lo que yo ponga o saque. ¿Por qué? Porque yo no le puedo sacar y poner el contrapiso cuando yo quiera. Una vez que se lo pongo, le va a quedar para siempre. Por otro lado, la carga viva o la sobrecarga por destino es justamente esa carga extra que va a tener la losa y que puede variar. Es la carga que va a depender de las personas, de los muebles y en sí mismo del destino que va a ocupar esa losa. Va a depender si es un baño, si es un dormitorio, si es un balcón, si es una biblioteca, etc. También sale de tabla. Una vez que tengo la carga muerta y la carga viva definidas, calculo la carga de servicio, mayorándola. Voy a tener que hacer dos cuentas. Por un lado hago 1,4 por la carga muerta. Por otro lado hago 1,2 por la carga muerta más 1,6 por la carga viva. Sí o sí hago las dos fórmulas. Obtengo algún resultado en cada una. Y me voy a quedar con el resultado que sea más grande. Ese va a ser el que yo voy a usar de carga de servicio. Puedo quedarme con ese resultado o lo puedo redondear. Yo siempre prefiero y recomiendo que lo redondeen hacia arriba de 0,5 en 0,5. ¿Qué quiere decir? Que si acá me dio 2,1, adopto 2,5. Si me dio 2,7, adopto 3. ¿Sí? Siempre redondeo hacia arriba en decimales de 0,5 en 0,5. Por comodidad. Bueno. El análisis de carga puede terminar ahí o no, va a depender de si yo tengo algún muro sobre la losa. Si la losa es cruzada y tengo algún muro, ese muro lo voy a distribuir en toda la carga de la losa, haciendo esta cuenta de acá, ¿sí? La carga que calculé antes, esta, más el espesor del muro, por altura del muro, por largo del muro, por el peso específico. El peso específico también lo sacan de tabla, pero para que tengan una idea, son 16 kN por metro cúbico para ladrillo común y 13 kN por metro cúbico para ladrillo hueco.
¿sí? Si usan bloque de hormigón, si usan bloque Retax, si usan bloque cerámico o cualquier otro tipo de bloque de ladrillo, bueno, se fijan en la tabla, pero esos son los valores más comunes que suelen aparecer. Dividido la superficie de la losa, es decir, la luz menor por la luz mayor de la losa. Con eso yo ya calculo cuál es el extra que me está dando este muro a toda la losa, ¿sí? Si las losas son unidireccionales, va a depender la dirección del muro. Si el muro va en dirección contraria a la armadura principal o en la misma dirección. Si es contrario a la armadura principal, entonces yo voy a calcular el muro en una faja de 1 metro para calcular cuál es esa carga puntual y ver cómo se va a deformar la losa respecto de esa carga puntual. Para eso la carga puntual se obtiene haciendo esta cuenta de acá. Este metro es por esta faja que yo utilizo. Si va en la misma dirección de la armadura principal, entonces lo que voy a hacer es calcular la zona en la que voy a tener que reforzar. Cuando el muro va en esta misma dirección, voy a tener que poner más acero en la zona del muro. Eso va a ser dentro de una zona reforzada, dentro de una faja determinada, que se va a calcular de esta manera. Por un lado se va a calcular la zona reforzada, por otro lado se va a calcular cuál es el W únicamente en esa zona. Va a tener un W diferenciado y lo voy a tener que calcular por separado, aparte, ¿sí? Por eso siempre, acá se viene otra aclaración, se recomienda que los muros se ubiquen siempre donde haya una viga o que haya una viga siempre que haya un muro. Pero esto no es posible, ¿sí? No se puede realizar siempre. Entonces, bueno, tenemos que saber cómo calcular ese refuerzo que tenemos que darle. También por este motivo es que se suelen utilizar muros interiores que sean livianos, ¿sí? Que sea un steel frame con placas de yeso, que sea un ladrillo hueco, muros de 10 centímetros, los interiores, para que justamente no nos añadan tanto peso extra y para que esta zona reforzada no nos genere inconvenientes. Bueno, ya sabemos las direcciones de las losas, si son cruzadas o unidireccionales. Ya sabemos si son continuas, sabemos la altura, sabemos la distancia, sabemos las cargas que van a tener que soportar, las cargas de servicio. Entonces ahora vamos a pasar al cálculo de solicitaciones. Particularmente en las losas hay dos cosas que nos van a interesar. Por un lado, las reacciones. Las reacciones son el peso que están enviando hacia cada viga. Eso nos interesa para realizar después el cálculo de vigas. Por otro lado, nos interesa el momento máximo, porque ese momento máximo es el que nos va a estar determinando cuál es la armadura que nosotros vamos a necesitar. Para losas unidireccionales sale por fórmula. Tenemos este caso de acá, donde tenemos una losa aislada. Tenemos este otro caso donde tenemos losa con voladizo. Tenemos este caso de dos losas continuas, unidireccionales siempre, de luces similares. Bueno, y después, cuando es una losa unidireccional continua hacia un solo costado, una losa unidireccional continua hacia los dos costados y un voladizo que sería continuo a una losa cruzada, ¿sí? Porque acá arriba tenemos el voladizo continuo a una losa unidireccional. Sale por las fórmulas. Todo eso sale por fórmulas, ¿sí? En estos casos que dice Q es lo mismo que W, ¿sí? Son equivalentes. No cambia nada. Cuando las losas son cruzadas vamos a usar las tablas típicas. Acá tienen un ejemplo. Ahora vamos a ver el otro ejemplo que es el de las tablas que yo les adjunto. De todas formas, cualquiera de las dos son válidas porque son los mismos datos los que ustedes van a tener. Bueno, acá tenemos las tablas, ¿sí? Fíjense en primer lugar esto que les nombraba yo de las... cuando hacemos el análisis de cargas, acá, que tenemos en primer lugar los pesos específicos en la tabla 1, ¿sí? Fíjense que por un lado hay dos columnas. La primera columna dice peso superficial y
ese peso superficial está en kilonewtons por metro cuadrado. Cuando nosotros agarramos algún dato de esta columna, eso quiere decir que ya está calculado y que el dato ese nosotros lo ponemos directamente acá. Por otro lado, si usamos el peso específico, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, 25 para el hormigón, ¿sí? El hormigón armado es 25, bueno, entonces vamos a venir acá y vamos a poner ese dato acá. Y después se multiplica este por este y se anota el resultado. Bueno, más abajo, después de todo esto, fíjense que también tenemos las mamposterías, los tipos de mamposterías, cada una con su respectivo peso específico. Después tenemos las cargas permanentes, esperen un poquito más. Acá tenemos la tabla 2 con las sobrecargas por destinos o las cargas vivas. ¿Sí? Acá va a depender si es archivo, azoteas, qué tipo de azotea, si es balcón, si es baño. Bueno, y acá tenemos la carga correspondiente, la carga viva. ¿Sí? Y después de todo eso, bajamos un poquito más, tenemos las cargas, las tablas típicas. ¿Sí? Las tablas típicas son estas de acá. ¿Sí? Son 6 tablas que van a depender del tipo de losa que nosotros estemos calculando. La tabla T1 se usa para losas que son cruzadas y totalmente aisladas, es decir, que no es continua a ninguno de sus bordes. La tabla T2 es continua solamente hacia uno de sus costados. La tabla T3 es continua hacia arriba y hacia ambos costados en una misma dirección, en la otra dirección no. La tabla T4 es continua en dos lados adyacentes, la T5 es continua en tres lados adyacentes y la T6 es continua en todos sus bordes. Esto es literalmente ver el plano. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Bueno, que quizás ustedes ven la tabla T2, la losa tiene esta forma y en su proyecto su losa tiene esta forma. Bueno, es la tabla T2 la que corresponde. ¿Qué recomendación les doy yo? Que giren la losa de ustedes. Para hacer el análisis, gírenla, ubíquenla de esta manera, tal cual está acá en la tabla. Y aclaren siempre las luces, ¿sí? Supongamos que acá tenía 5 y acá tenía 4. Bueno, la acabo de girar. Ahora tiene 5 acá y 4 acá. ¿Sí? Presten atención a eso, no se la manden, por favor. Bueno, ¿cómo utilizamos estas tablas? Sea cual sea la tabla que les toque, el procedimiento es exactamente el mismo en todas. Lo que vamos a hacer es la luz menor dividido la luz mayor. ¿Sí? Por ejemplo, la luz menor es 4, la luz mayor es 5, entonces yo voy a hacer 4 sobre 5. ¿Sí? Eso me va a dar un resultado. En este caso es 0,8. Y después lo que voy a ver es, esa luz menor que yo usé, ¿es la luz horizontal o es la luz vertical? Según como yo estoy viéndolo acá en tabla, ¿sí? La horizontal es la luz X, la vertical es la luz Y. Bueno, la luz menor, en este caso, en este ejemplo que yo les estoy haciendo, es 4 y es la X, ¿sí? Es esta de acá. Entonces, cuando la luz menor sea X, yo voy a entrar en la tabla por arriba. Cuando la luz menor sea Y, supongamos, vamos a hacer otro acá de este lado, que yo tengo 5 y 6. Bueno, acá la menor, yo hago 5 sobre 6. Y la menor es 5, que es LI. Entonces ahí voy a entrar por abajo. ¿Qué hago? Entro por arriba, entro por abajo, busco este resultado, el que me dio a mí. Fíjense, acá entro por arriba, voy al 0,8. Y voy a marcarme el renglón entero. ¿Qué pasa si no me da 0,8 y me da 0,82? Voy al 0,85. ¿Sí? La tabla va de 0,5 en 0,5, voy al mayor, siempre al que supere. Bueno, fíjense que tenemos coeficientes, alfa de empotramiento, alfa solo, beta, G, rho de empotramiento y rho sin empotrar. Va a depender de la tabla, cada una de esas cosas. Cada uno de estos coeficientes se va a utilizar para encontrar el momento de empotramiento, el momento máximo, las reacciones
y demás. Fíjense que yo les hice acá los dibujitos para que ustedes sepan qué es lo que están buscando. Bueno. ¿Cómo lo voy a obtener? Básicamente usando estas fórmulas que tenemos acá abajo. En cada tabla las tienen aclaradas. ¿Sí? Siempre, siempre, absolutamente siempre, se va a hacer el coeficiente que les toque por la carga de servicio. Acuérdense que Q es lo mismo que W, ¿sí? Por la luz menor de la losa elevada al cuadrado. Entonces, en este ejemplo que le estaba haciendo sería W por 4 metros elevado al cuadrado. Este dato va a ser siempre el mismo. Por alfa de empotramiento, para obtener el momento X de empotramiento. Alfa solo, para el momento máximo en X. Fíjense que acá tenemos el dibujito de cada cosa. Beta, para el momento vertical, para el del otro lado. G, para la reacción en X. Rho de empotramiento para la reacción, la descarga que ocurre sobre esta viga de acá. Bueno, y Rho para la descarga sobre esta losa. Sobre esta otra viga, quiero decir. Lo mismo, indistintamente la tabla que les toque, ¿sí? Las tablas más cortitas siempre son cuando la losa es totalmente aislada o cuando la losa es totalmente empotrada. Las tablas más extensas son cuando tenemos empotrado hacia arriba y hacia la derecha. O sea, la tabla T4 es la más larga de todas. Igual las fórmulas son exactamente las mismas. Lo único que tenemos son más coeficientes. Pero el modo de utilizar es siempre el mismo. Bueno, ahí con eso yo lo que voy a hacer es calcular, como ya les dije, las solicitaciones de las losas. Con eso se termina el tercer paso y ahora viene un intermedio que es el de la compatibilización de momentos, ¿sí? O el arreglo de continuidad y demás. Este paso se hace solamente en losas continuas. Cuando dos losas son continuas tenemos que hacer este paso de acá. Si las losas, si hay una que sí es continua y una que no, este paso no se hace. ¿En qué consiste? En revisar los momentos de empotramiento. Nosotros dijimos que las losas cuando son continuas, volvamos a la diapositiva, cuando las losas son continuas, colaboran acá en un único punto de empotramiento. Pero cuando yo hago los cálculos, puede ser que esto me dé un empotramiento por acá y este otro me dé un empotramiento por acá arriba. Y yo necesito que los dos empotramientos coincidan en el mismo lugar. Entonces, para eso voy a hacer esa compatibilización. Bueno, el cálculo va a ser siempre el mismo. Yo voy a agarrar el momento de empotramiento mayor y le voy a restar el menor. Fíjense que acá tenemos 15 y 8. Bueno, yo voy a hacer 15 menos 8 sobre 15 más 8. Y eso me va a dar un resultado determinado. Esperen que haga la cuenta. No tenía la calculadora a mano. Como les dije, 15 menos 8 dividido 15 más 8. No se olviden de los paréntesis si van a usar la calculadora del teléfono. Esto nos da 0,3. ¿Es menor a 2? No. Como no es menor a 2, voy a tener que hacer este procedimiento que está acá, que ya se los voy a explicar. Si me da menor a 2, ¿sí? Si me verifica, supongamos que yo tengo, vamos a decir, 11 menos 9 sobre 11 más 9. ¿Sí? En ese caso, me va a estar dando 0,1. Esto es menor a 2. Entonces lo que hacemos es promediar los momentos. ¿Sí? Haciendo 11 más 9 dividido 2. Esto nos da 10. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, este momento que tenía acá, este era 11, este era 9. Básicamente estoy transformando los dos momentos en 10. Paso a tener este gráfico de acá. Subo este un poquito y bajo este un poquito. Pasando a ser 10, ¿sí? Eso es cuando me da menor a 2. En este caso me dio mayor que 2. ¿Qué quiere decir que me dio mayor a 0,2, perdón? Que voy a tener que hacer otra cuenta distinta.
¿Cuál es esa cuenta? Básicamente que los dos momentos van a coincidir en el mínimo. Los dos pasan a ser 8. ¿Sí? Acá voy a tener 8. Y como estoy bajando este momento un montón, particularmente 7, tengo que bajarlo más de acá abajo. ¿Sí? Esta línea punteada. Bueno, ¿qué cuenta voy a hacer? Momento mayor más el 15 menos 8 dividido 2. Eso es lo que yo estoy bajándolo en total, ¿sí? Fíjense que mi momento acá era 5. Hago 5 más 15 menos 8. Este 7 de acá es este. Dividido 2. Me da 8,5. Entonces mi momento máximo, que antes era 5, ya no va a ser más 5 y va a pasar a ser 8,5. Esto se hace entre las continuidades de todas las losas. El mejor caso posible es que ocurra esto. El caso más perjudicial es que les ocurra esta situación de acá, que es este calculito. Como siempre, igual, después me preguntan, sin ningún inconveniente, ¿sí? Esto se hace, como les dije antes, para que haya un único momento de empotramiento y para asegurar la colaboración entre las losas. Una vez que hago este paso, ahora sí se termina el cálculo de solicitaciones y vamos a pasar al dimensionado. Acá, antes de revisar los pasos, que vale la aclaración, son siempre los mismos, tenemos que entender lo siguiente, que va a raíz de esta última explicación de recién, ¿sí? Cuando la losa es continua, a ver, veamos, este caso acá, ¿sí? Cuando las losas son continuas, vamos a diferenciar el tramo es esta sección de acá, del apoyo, ¿sí? El apoyo es esa parte donde van a ser continuas ambas losas. El apoyo es donde tenemos ese momento que acabamos de compatibilizar, donde tenemos el empotramiento. Los tramos son las partes del centro de las losas, donde tenemos puntos máximos, ¿sí? Entonces, nosotros primero siempre vamos a calcular los tramos y después vamos a calcular los apoyos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vamos a verificar H, ¿sí? Eso es ver si la altura que adoptamos, 0,09, 0,10, 0,12, 0,20, la altura que hayamos adoptado es adecuada si cumple, si resiste la compresión o si tenemos que modificarla. La grandísima mayoría de las veces les va a verificar, ¿sí? Pero es necesario hacer esta cuenta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar el momento último, el que calculamos, sea el corregido acá, o sea el que calculamos acá por tabla, ¿sí? ¿Cuál es ese momento último? El máximo, no el de empotramiento, el que tenga el valor positivo. ¿Con cuál vamos a arrancar? Cuando la losa es cruzada, siempre vamos a arrancar con el mayor, ¿sí? Si cuando ustedes calcularon MX les dio 3 y MI les dio 2,5, bueno, arranco con este, ¿sí? Acá una aclaración que no les dije, cuando calculen con las tablas, con lo que sea, redondeen. El resultado final les da MX, supongamos que les da 2,8. Bueno, adoptan el momento último en X, 3. Lo redondean, ¿sí? Bueno, entonces, momento último dividido 0,9. 0,9 es un coeficiente de mayoración, por seguridad. Por un metro, este metro es un metro de losa que yo tomo, ¿sí? Una faja que tomo para hacer el cálculo. Por la distancia, acuérdense que la distancia es h menos el recubrimiento, 2,5 es lo que yo considero el recubrimiento, elevado al cuadrado, no se olviden de este cuadradito, por favor. Por 0,85, 0,85 siempre va a ser ese valor igual que 0,9, es un coeficiente de reducción de seguridad. Por la resistencia a la compresión del hormigón. ¿Cuál va a ser? Va a depender del hormigón con el que trabajemos. Por reglamentación tiene que ser H20, H25 o H30. ¿Cuál van a utilizar?
Si es una vivienda, H20. Si es un edificio, H25. ¿Sí? Son los más comunes para cada caso. Haciendo esta cuenta, van a verificar si la altura es adecuada para la compresión que tienen que resistir. Si les da menos que 0,268, verifica. En el caso de que les dé mayor, quiere decir que hay que cambiar la altura. Pero por las dudas, verifiquen siempre haber puesto bien todas las cuentas. ¿Sí? Si no les verifica, antes de redimensionar, antes de entrar en crisis, se fijan haber puesto bien este cuadrado que les decía. Se fijan de poner un paréntesis desde acá hasta acá. Por las dudas, ¿sí? Asegúrense de tener las cuentas bien hechas. Bueno, cuando verifica, calculamos la cuantía mecánica. La cuantía mecánica siempre se hace esta cuenta. 1 menos raíz, y acá, paréntesis, por las dudas. 1 menos 2 por el resultado que les dio acá. ¿Sí? Si acá les dio 0,08, bueno, acá va 0,08. ¿Sí? Este dato es el que les haya calculado a ustedes. Hacen esa cuenta y siempre vamos a tener una cuantía mínima. Esa cuantía mínima va a depender del H con el que trabajemos. Si trabajamos en viviendas con H20, la cuantía mínima es 0,082. Si trabajamos en edificios con H25, la cuantía mínima va a ser 0,066. Me voy a quedar con la que me dé más grande. ¿Sí? Si esto de acá me da menos de 0,082, adopto, y lo escriben, adopto cuantía 0,082. Si me da mayor, me quedo con este resultado. Va a depender del caso. ¿Ok? Bueno, ya con esto calculo la sección de las armaduras. La sección de las armaduras, por las dudas, niños, niñas, adolescentes, es el área que va a ocupar el acero, ¿sí? En ese metro que yo voy a estar tomando de la losa. El área es la suma de todo esto de acá, todo este cortecito que yo estoy haciendo del acero. Bueno, ¿cómo calculo la sección de armaduras? Haciendo cuantía mecánica por 100 centímetros. Estos 100 centímetros son a raíz de este metro, son esta faja que yo tomo para calcular. Por la distancia de la losa. Sí, la distancia de la losa está bien, acuérdense nuevamente, distancia es H menos recubrimiento. Por 0,85 por la resistencia a la compresión del hormigón, dividido la fluencia del acero, que esto es siempre, siempre, siempre 42 kN sobre centímetros cuadrados. A su vez, esto tiene que ser mayor o igual que este valor que está determinado por reglamentación. 1 centímetro por la distancia dividido 3. Si este me da más grande, me voy a quedar con este resultado. Si este me da más grande, me voy a quedar con este resultado. Si yo acá adopté la cuantía mínima, me van a dar los dos el mismo resultado o prácticamente lo mismo. O sea, puede darme, no sé, 2,5 ambos o puede darme 2,49 este y 2,5 este. O sea, lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando me dé la cuantía mínima, voy a tener que usar la armadura mínima, necesariamente. Cuando no me dé la armadura mínima, voy a tener que usar esta cuenta de acá. Una vez que yo sé cuál es la sección de armaduras, lo único que me falta saber es la separación de las barras. La separación de las barras puede ser 30 centímetros o 2,5 por H. Según el resultado, me voy a quedar con el que me dé más chico. Generalmente este de acá les va a dar más chico. Y con eso voy a la tabla de los aceros. ¿Cuál es la tabla de los aceros? La tabla número 3. Esta de acá. ¿Cómo utilizo esta tabla? Bueno, básicamente, primera gran recomendación, ¿sí? Esto es una simple recomendación, pero lo ideal sería ver siempre qué pasa entre el 10, este 10 que tenemos acá, y el 20, ¿sí? Tratar de no irnos ni a más separación ni a menos separación. ¿Por qué menos separación no? Porque los aceros nos quedan muy juntos, entonces es difícil que pasen las piedras en el hormigón principalmente. Si el acero nos queda muy separado, a más de 20,
pueden generarse zonas muy frágiles dentro de la losa. ¿Puede haber más de 20? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Depende de esta cuenta de acá. ¿Sí? Siempre me quedo con el que sea el más chico. Pero bueno, la recomendación es esta que yo les acabo de comentar. No es obligatorio, no es exclusivo. ¿Sí? Mientras cumpla con la reglamentación puede haber menos, pero los rangos van por ahí. Aparte de esta separación que se calcula, hay una separación más, que es esta rayita negra. Es una separación más establecida por la normativa, ¿sí? Entonces, si a mí me dio, no sé, 25, igualmente me tengo que asegurar de estar arriba de la línea negra, ¿sí? Eso desde ya. Bueno, una vez que yo hace la separación máxima, esta primera columna me está marcando esa separación, como ya les venía en cierto sentido anticipando. Una vez que yo me ubique en ese renglón, en esa separación, me voy a desplazar hacia la derecha y voy a buscar el valor que sea más grande que la sección de armadura. Si a mí la sección de armadura me dio 2,5 y la separación me dio, vamos a decir, 25 centímetros, entonces yo voy a venir acá, 25, me voy a ir a la derecha. Fíjense que me da 2,01 o 3,14. 2,01 es muy poco y estoy por debajo de la línea negra. Entonces subo y justo arriba de la línea negra tengo 2,51. 2,51 es más grande que 2,5, lo que yo calculé. Por lo tanto, este de acá me sirve. También me sirve este otro, 3,14. Pero 3,14 es muchísimo más grande. ¿Sí? Yo no necesito que sea tanto más grande. Bueno, con esto yo voy a poder subir y ver cuál es el diámetro de la barra que adopté. Si yo me quedo con este de acá, entonces voy a estar adoptando phi del 8 cada 20 centímetros. ¿Por qué? El 8 me lo dio acá arriba, los 20 centímetros me los dio acá al costado. ¿Sí? Me fijo ese 2,51 que yo estoy agarrando, me fijo el número que está a la izquierda y me fijo el número que está arriba de todo. Si adoptaba el otro, si adoptaba este, entonces lo que estaba teniendo era phi del 10 cada 25 centímetros. Realmente las losas, si están bien diseñadas y demás, nos va a cumplir generalmente con un phi del 8 y generalmente va a estar entre los 15 y los 20 centímetros. ¿Sí? Es más o menos el promedio. Una armadura del 10 está bien, dependiendo del caso, sobre todo si son losas unidireccionales o si son voladizos. Una armadura del 12 ya empieza a ser un poco exagerada. Así que guarda a revisar bien los cálculos de las cargas de servicio. No está mal, pero es exagerado. Guarda. Con eso se termina el dimensionado. Yo lo que les agrego es un cómputo de cantidad de barras de acero, ¿sí? Que es esta cuenta que tienen acá. Pero el cálculo en realidad se termina una vez que yo adopté la armadura, ¿sí? Este cómputo que yo les agrego, se los explico brevemente, es saber la cantidad de barras. La cantidad de barras va a ser la luz opuesta a la losa, ¿sí? Supongamos que mi momento máximo en X es este de acá. Entonces yo voy a usar esta otra luz, la contraria. ¿Por qué? Porque las armaduras que acabo de adoptar tienen que resistir este momento. Entonces van a estar distribuidas acá. Yo voy a tomar la luz contraria en centímetros. Le voy a restar 5. ¿Por qué 5? Por el recubrimiento de un borde y del otro borde. Y voy a dividirlo por la separación de la tabla. Por 20 centímetros. Le voy a sumar 1. Porque si no, no estaría contando la barra que está en el borde. Y eso me va a dar un número. Si me da un número entero, esas son la cantidad de barras que necesito. Si me da un número con coma, lo redondeo para arriba. Y eso va a ser la cantidad de barras que necesito. O sea, si esto me da 20, necesito 20 barras. Si esto me da 19,2, redondeo a 20. ¿Sí? Y con eso puedo calcular cuál va a ser esa separación real. Cuando me da un número con coma, la separación no va a ser la que adoptamos de tabla, va a ser más chica. Como la calculo? Haciendo la luz de losa, la misma que usé antes, menos 5, dividido cantidad de barras, menos 1. Acá abajo va un menos 1.
para que el resultado nos dé correcto. Es simplemente para computar, para tener valores más reales. No es obligatorio. Como les digo, el cálculo se termina acá cuando yo adopto el valor de la tabla. Si yo tengo una losa cruzada y esto lo acabo de calcular con el momento en X, entonces a continuación lo que hago es al valor de D le resto 1, ¿sí? Y vuelvo a calcular todo con MI. Y ya, y con eso tengo la armadura principal en una dirección y la armadura principal en la otra dirección. ¿Por qué le resto 1? Porque básicamente esta MI, que es el momento menor, va a estar, el acero va a estar por arriba del acero que soporta el mayor momento, que sería este de acá. Esto va a depender obviamente de cada uno de sus casos, ¿sí? Tampoco se confíen porque yo les digo 3, 2,5, que les den números chicos, les pueden dar números grandes y no está mal tampoco si les da 15 de golpe o más, ¿sí? Para eso van a ir haciendo los cálculos y van a ir verificando. Si la losa es unidireccional, entonces yo solamente tengo un momento máximo. Voy a hacer toda esta cuenta con el momento máximo. Y lo que voy a tener que hacer a continuación es calcular la armadura de repartición, ¿sí? Para eso tengo esta cuenta de acá. ¿Cómo calculo la armadura de repartición? Haciendo 0,20 de la sección principal. ¿De dónde saco esto? Lo que haya adoptado de tabla, ¿sí? De tabla adopté 2,51, entonces acá va a ser 0,2 por 2,51, ¿sí? Esto es exclusivo de lo que cada uno adopte. Y la separación máxima tienen que ser 25 centímetros o 2 veces la distancia. En este caso, para las armaduras de repartición, sí puedo fijarme por abajo de la línea negra. En este caso no es necesario que respete esta línea negra, me puedo ir más hacia abajo. Generalmente las armaduras de repartición van a ser Fidel 6 cada 25, Fidel 6 cada 20 aproximadamente. Va a ser eso, y fíjense que estoy siempre por debajo de la línea negra, ¿sí? Esos van a ser unos valores decentes para una armadura de repartición. Después, una que adopto, el cálculo se termina. Nuevamente, igual que en el caso anterior, les estoy agregando un pequeño cómputo para que para que ya vayan sabiendo cuántas barras necesitan. Acuérdense que acá abajo le tengo que restar 1, ¿sí? Tengo que hacer esa corrección. Bueno, si la losa es unidireccional y teníamos una faja, simplemente hacemos el mismo procedimiento para esa faja, para la zona en la que va el refuerzo. Las cuentas son las mismas, hay un único cambio, uno solo, y es que en lugar de usar 1 metro, lo que voy a usar es el ancho de la zona reforzada. Todo lo demás va a ser lo mismo, y en la cantidad de barras, en lugar de usar la luz opuesta, voy a usar el ancho de la zona reforzada. Es la única modificación, todo el resto es exactamente lo mismo que hicimos para la armadura principal. Todo esto, como les expliqué antes, al principio del paso 4, es para el dimensionado en el tramo, ¿sí? En el centro de las losas. Cuando las losas son continuas, cuando las losas están empotradas, hay momentos de empotramiento, hay momentos negativos que están por encima, que nosotros nos ocupamos de compatibilizar. Entonces, tenemos que calcular esos momentos, que es esto que tiene acá, que es el dimensionado en el apoyo. El procedimiento es muy similar, hay una pequeña variación que aparece acá en el paso 5. Primera aclaración, fíjense que las cuentas es la misma, es 1 metro, es la distancia al cuadrado, todo eso es todo lo mismo. Acá vamos a usar el momento de empotramiento, ¿sí? Cuando yo lo calculé por tabla me dio -8, yo acá no le voy a contemplar el menos. Ese menos no lo tengo en cuenta, ¿sí? Tomo el módulo, tomo el valor absoluto, que va a ser siempre el número en positivo. Todo lo demás es lo mismo. Acá me va a dar la sección que yo necesito. Acá me va a dar la separación de barras. Pero antes de ir a la tabla, lo que voy a hacer es ver cuánto me aporta cada losa. Fíjense que nosotros lo que hacemos en las losas para ahorrar en acero es tomar una barra va totalmente por abajo, la otra barra se dobla y sube.
Una barra va por abajo, la otra barra se dobla y sube. Eso quiere decir que esta barra que sube va a estar resistiendo parte de este empotramiento. Parte de este momento va a estar siendo absorbido y resistido por esta barra que sube. Eso es el aporte que me hace una losa. Cuando una losa es continua, solamente una losa, ¿sí? Acuérdense que, no sé, tenemos esta losa acá y acá tenemos un voladizo. Ay, cualquiera. Y acá tenemos un voladizo. Entonces este está empotrado y este de acá no. Bueno, en este caso el aporte me lo da solamente el voladizo. ¿Sí? Eh, si las dos losas son continuas, si me verifica que las dos son continuas en los cálculos que hice preliminares, entonces las dos van a hacer un aporte. ¿Cómo sé cuál es ese aporte que me hacen? Siempre va a ser la sección que yo haya adoptado en la tabla, por ejemplo 2,51, dividido 2 para la losa de la izquierda y la losa a la derecha lo que corresponda. Supongamos 3,14 acá, supongamos 2,51 acá. Bueno, hago 2,51 dividido 2 más 3,14 dividido 2. Después el anclaje, lo que en obra a veces se llama caballete. El anclaje es un acero, un refuerzo que yo tengo que agregar cada tanto. Ese acero que yo agrego cada tanto, como si fuera una grampa, va a ser el que yo haya calculado acá arriba menos el aporte, ¿sí? El que calculé acá arriba con el momento de empotramiento menos el aporte. Si este resultado me da menor a 0, menor o igual a 0, o sea, me da 0, 0,001, menos 0,1 o cualquier cosa similar, no necesito anclaje, las cuentas se terminan acá. Si me da mayor a 0, me da, supongamos, 0,9, voy a tabla y adopto el valor que cumpla. Por ejemplo, phi del 6 cada 30, ¿sí? Phi del 6 cada 30 me da 0,94, verifica, entonces voy a adoptar anclaje phi del 6 cada 30 centímetros. Esto va a depender del resultado, ¿sí? Pequeña observación, por las dudas, fundamental para los anclajes. La tabla que tienen acá conmigo en la guía llega hasta separación del 30. Si ustedes buscan en el cuaderno de la UBA, que tienen como bibliografía complementaria, van a ver que esta tabla llega hasta el 40, hasta 40 centímetros, ¿sí? Quizás les sea útil porque tienen unas secciones un poco más reducidas, entonces sirve exclusivamente para el anclaje, para el dimensionado en el apoyo. Para los demás casos no, por eso es que no se las contemplé acá. Bueno, ahí terminan los cálculos de losas. Esto se repite con todas, ¿sí? Y después pasamos al plano. Antes de explicarles el plano, lo que les voy a explicar es la memoria de cálculo, ¿sí? Básicamente acá lo que ustedes van a poner siempre es la losa con la que van a estar trabajando. Por ejemplo, L1, ¿sí? La luz en la dirección X y la dirección Y. Acuérdense que si ustedes giraron la losa, esto era 5 y 4, supongamos, entonces acá va 4 metros, acá va 5 metros. El tipo, cuando ponemos tipo nos referimos a si es cruzada o es unidireccional. La altura que yo haya adoptado, 10 centímetros supongamos. La distancia, 7,5. La continuidad nos referimos a si es la losa está empotrada o no. Nos referimos literalmente a este esquema. Fíjense que verticalmente en el eje Y no tengo nada. Entonces acá tacho, acá tacho. Y a partir de ahí todo lo que diga izquierda y derecha voy a tachar. No me interesa. Y es continua hacia la izquierda. Es empotrada a la izquierda. A la derecha no. Entonces acá también tacho, acá también tacho, acá también tacho y acá también tacho. Todo lo demás se completa a partir de estos cálculos de acá. A los que yo haya hecho. Acá se va a poner la losa con la que sea continua. Si esta es la losa 1, no sé, supongamos que acá está la losa 2. Bueno, entonces acá pongo L2. Los momentos son los que obtuve por tabla, ¿sí? No sé, en el ejemplo que yo les venía diciendo, me dio 3, me dio 2,5
y el empotramiento me dio 4. ¿Sí? Estoy inventando, ya saben. Bueno, la cuantía mecánica es la que yo haya calculado, la que haya adoptado. Si les da todo lindo, generalmente van a tener que usar la cuantía mínima. Entonces con eso no van a tener muchos inconvenientes. Y después la armadura. ¿Sí? Ya la armadura acá directamente va a ser, por ejemplo, phi del 8 cada 20 centímetros, dijimos. Phi del 8 cada 20 centímetros. Bueno, y acá vamos a suponer que no necesita anclajes. NN no necesita. Si nos dio que sí, bueno, podría ser phi del 6 cada 40 centímetros quizás. Va a depender de cada caso. Si la losa es unidireccional, supongamos que tenemos, bueno, la losa 2, la losa 3 es unidireccional. Entonces voy a completar toda la parte de X. Esta parte va a quedar toda completa. Si es continua o no, bueno, depende. Supongamos que no es continua, tacho. Acá también voy a completar. Verticalmente, o sea, esta va a ser nuestra losa 3. Para que entiendan a lo que voy, ¿sí? Acá y acá no puede ser continua. Entonces todo esto también me va a quedar tachado. No voy a tener un momento. Acá no tiene momento la losa porque es unidireccional. Entonces también tacho. Y solo dejo este espacio de acá para poder poner la armadura de repartición. Por ejemplo, phi del 6 cada 20 centímetros. La armadura de repartición. ¿Sí? Bueno, con eso tengo la memoria de cálculo hecha. La memoria de cálculo es un resumen que se presenta y que viene acompañado del plano. El plano con las distribuciones. ¿Sí? Donde yo lo que voy a tener es dibujada la losa. Esta línea punteada lo que me está representando son las vigas. Acá voy a numerar cada losa y voy a agregar los aceros. Esto de acá es el anclaje. ¿Sí? Fíjense que en este caso es phi del 8 cada 15 centímetros. Esta es la armadura principal. Como yo la doblo, fíjense que pongo uno que va por abajo, uno que viene por arriba y se dobla. Y arriba de esto, aclaro, phi del 6 cada 30. Dice ahí, por ejemplo, bueno, va a depender de cada cálculo, ¿sí? Eso lo van revisando, va a depender de sus propios cálculos. Este plano es la forma visual de esta tabla. Esto va en conjunto y se acompañan mutuamente para poder verificar los datos. Todos los cálculos anteriores son para poder llegar a este gráfico final y a esta tabla a modo de resumen. ¿Cómo hago para hacer este gráfico de forma correcta? Bueno, sabiendo a dónde se va a doblar, cuánto corresponde esa luz, cuánto corresponde esta luz, para saber cuánto acero voy a necesitar, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a tener tres medidas, tres referencias, tres cálculos. Si la losa no es continua, si la losa no sigue hacia el otro lado, si no está empotrada, el acero se va a doblar a un séptimo de la luz. ¿Sí? Si esta luz completa, de acá hasta acá, tiene, no sé, 7 metros, bueno, esto que se va a doblar acá es 7 dividido 7, 1 metro. Si es continua, si está empotrada, lo que se va a doblar hasta el punto de continuidad es un quinto. ¿Sí? 7 dividido 5. Hacemos la cuenta y eso nos va a dar cuánto se dobla la primera parte. Y la cantidad de acero que se mete del otro lado es un tercio de la otra luz. O sea, la de este lado. Supongamos que acá hay 3 metros. Bueno, hacemos L dividido 3, 1 metro. Esto es 7 dividido 5, esto es 3 dividido 3. Y el anclaje, que es esto de acá arriba, el anclaje va a ser siempre un tercio hacia cada costado. Con estas cuentitas resumidas, vamos a saber siempre cómo graficar de forma real el plano con las distribuciones de las armaduras. Última aclaración sobre este plano, el anclaje puede graficarse y puede en la obra real puede aparecer de esta forma o también puede aparecer como si fuera, como les dije antes, como un gancho. Las dos maneras son válidas, las dos maneras cumplen porque el esfuerzo se está haciendo acá arriba. Bueno,
No tengo mucho más que explicar de losas. Espero que este video les sirva y les sea de ayuda. Como siempre, cualquier duda que tengan me pueden consultar, obviamente. Y ahora a trabajar.